Quisiera dejarles constancia por escrito sobre un hecho trascendental y a la vez pasmoso. Uno que hace inquietar mi soñar y lo sobresalta con terrores. A mis meditaciones más íntimas la bruma de perplejidades, cuando intento hallarle explicaciones puramente racionales. Sin embargo, no logro acertar con una solución coherente, terminando todo por abismarse en un gran espiral de confusión. Lo expuesto, a través de esta confesión, será el único testimonio que legaré al mundo exterior. Los hechos que le rememoraré aquí, a través de esta carta, manifestará la crónica fiel y sincera, que hilvana la serie de circunstancias que me condujeron hasta la última noche fatídica. Noche de pesadillas, en donde se desarrollaron los extraños eventos ejecutados por fuerza que me resultan aún inexplicables para mi comprensión, y que desembocarán en los aberrantes crímenes de la Quinta Nahuel. Caso que habría sido muy resonante años atrás e erizó de conmoción y estupor a toda la sociedad de entonces. Aunque creo con firmeza en la intervención de fuerza sobrehumana, asimismo me impulsa a veces el abatimiento y se acrecienta entre mis pensamientos la posibilidad de que todo fuese la manifestación de delirios y alucinaciones mías, o peor, el brote de una locura, que se hubiera estado gestando en secreto dentro de mí hasta obrar en la bestia depredadora que desmembró en la noche en cuestión a aquellas víctimas inocentes. Esa misma bestia feroz que se me ha acusado de convivir dentro de mí. Pero me vuelven a asaltarme las dudas inquietantes en cuanto a todo lo que se me imputase, y descreo de tal resolución. Entonces, medito en que tal vez todo lo escalofriante y lo paranormal que hubiera vivido durante aquella jornada infernal en que ocurrieron los crímenes no fueron una excitación de mi mente atribulada, ni los desenfrenos de una imaginación febril, como se me impulsase a creer. Pero en este punto, les seré sincero a ustedes, me invade una gran confusión. Mi mente, sumida en un caos nebuloso, libra un eterno conflicto, y no puede discernir los hechos alegados con total lucidez y claridad. Esta condición, sin embargo, pienso que no determina que yo sea el ejecutor de los crímenes que se me ha imputado. ¿No son los hechos los que deberían examinarse? Además, lo juzgo normal que mi naturaleza sensible se viese afectada ante los infortunios tan aterradores como el que me enfrenté aquella vez, y puede que haya dado lugar al desorden que me conquista y desorienta tanto a mis reflexiones. No todos los espíritus procesan del mismo modo una vivencia tan al límite, ¿verdad? Menos aún una de naturaleza tan sobrenatural y abominable como la que yo comparecí durante mi estadía en la Quinta Nahuel. A raíz de esto sospecho que mi juicio penal habría de ser una farsa. Situación que se remonta a más de 20 años atrás, yo había renunciado ante el juez y el fiscal a la oportunidad de defenderme o de incriminarme aún más, como lo hubiera hecho cualquier otro procesado en mi situación. Delante de los letrados judiciales enmudecí, producto de mis alteraciones, ya que nadie conocía el calvario que se abatía sobre mí durante aquellos días, y mi condición de asesino se haya agigantado a los ojos de quienes lo presidieron, cuando observaron los traumas psicológicos que empezaron a ponerse manifiesto en mí una vez consumado aquel horror. Me surgen tremendas dudas si mi conducta adaptada tras aquella experiencia macabra fue la que sugestionó a todo, e influyó en el dictamen final del juez, y no el análisis imparcial de los hechos, lo que los habría materializado. Sin embargo, aquel hipotético fallo subjetivo no contradice mi versión de los episodios inexplicables, que en breve detallaré a ustedes para que saquen sus propias conclusiones. También es de pleno conocimiento público que el caso mío estuvo desde el principio plagado por incongruencia. Y son muchas las piezas sueltas que no encajan ni concuerdan dentro de este gran rompecabezas, lo que ha motivado a sembrar aún más mis dudas y a replantearme todo de nuevo. Más allá de mis confusiones, que pienso que son muchas, me nace todavía cierta convicción de que pueda aún demostrar que soy inocente. Pero no me ilusiono aunque mis intuiciones me lo declarasen a grito y con arrolladora insistencia. ¿Cómo se explica entonces que mi alma no reporte la más leve expresión de culpa hacia los asesinatos y no argumente ningún indicio de remordimiento hacia su víctima? ¿No se traducirá en ello acaso una prueba incuestionable de mi inocencia? Y si jamás, desde entonces, se lo haya referido con nadie, fue porque me ha costado años sobreponerme y enfrentarme a mis terrores íntimos. Librado de antiguos traumas, estoy dispuesto a reabrir mi caso y a volver a ocupar otra vez el banquillo de los acusados. No obstante, como descreo del sistema judicial vigente, en esta oportunidad les pondré mi confesión frente a ustedes a través de este medio escrito, ya que estoy convencido de que procederán con rectitud y emitirán un veredicto justo e imparcial. Por ello, agotado de todos mis recursos, he decidido transmitírsela a alguien más, para que despejen mis dudas, con la intención de que ustedes pongan sus propias conclusiones, que fulmine el enigma con el cual yo no consigo desanudar.
sin más preámbulo paso a contar la historia tal cual como fueron produciéndose los hechos. Así, cuando la evalúen no vaya a sopesar sobre el criterio de ustedes su gestión es mía, pues prefiero que se la juzgase imparcialmente por ustedes mismos y en estricto acuerdo a lo narrado. Ahora bien, transcurría el año 1998 por el mes de mayo, si mal no recuerdo, cuando me separé de mi mujer. Tendría yo unos 40 y tantos años de edad. Sincerándome, y ahora que lo pienso bien, la ruptura hubiera muy probablemente ocurrido años antes, y lo expresado solo fueron una consecuencia, prolongado al suspenso de su lento pero inexorable proceso de disolución. No recuerdo muy bien si fue ella la que me expulsó de la casa o si fui yo quien la abandonó por medios propios, después de haber convivido allí por más de 15 años junto a ella. La memoria de quien roza los 70 años suele fallar con bastante frecuencia y se le torna demasiado porosa en ocasiones a uno. Como sea, en aquel periodo de mi vida aprendí a resignar muchas cosas, entre las cuales se cuenta asumir por un hogar cálido una melancólica y húmeda pieza de alquiler rentada a un sujeto avaro. Por algunos años intenté rehacer mi vida normalmente sin alterar mis hábitos, pero las cosas se fueron precipitando a mal. Perdí mi empleo, y a pesar de que mi situación económica empeoraba, me valía a través de diversos recursos para mantener a flote lo del pago del alquiler, que era lo primordial para alejar el fantasma de yacer en la calle, posibilidad que se cernía muy latente sobre el horizonte de aquella etapa de mi vida. Como la edad pulverizaba con cualquier aspiración laboral destacable, debí conformarme con lo que haya, pero ni siquiera eso lograba aprovisionarme de las cosas elementales para sobrevivir. Siendo consciente de que mi miseria se consolidaba, tramité al Estado la pensión por invalidez que se me adeudaba, y que nunca se me hubiera ocurrido antes solicitarla. Sin embargo, el desplazamiento acaracolado de la burocracia estatal me obligaba a guardarla sin fin, pero jamás llegaba. No obstante, me hacía mantener en vilo y con las esperanzas vivas y en remojo. Ahora bien, yo tenía una única hermana que, aunque era tan solo un año menor que yo, su cara estaba tan surcada por las arrugas y su cuerpo era conquistado por diversos achaques que daba la impresión de doblarme en edad. Su nombre era Francisca, pero le llamábamos cariñosamente la Franci. Era una mujer de fisonomía pequeña y delgada que daba la falsa impresión de una apariencia frágil, pero lo cierto es que ardía en una energía inquebrantable. Vivía junto a su hija de padre incierto, mi sobrina Elizabeth, quien era una chiquilla rubia, obesa, de unos 21 años de edad, pero de pretensiones de niña, porque no estaba muy entera mentalmente. Juntas, habitaban una enorme quinta cuyo hermoso chalet central, debido a su estado de abandono general, se manifestaba bastante tenebroso. La edificación fue construida hacia la década de 1960. Esta le había pertenecido a cierto coronel que se apellidaba Rojas. La quinta estaba retirada de la zona de tránsito humano, interpuesta del barrio por un bosquecillo, y más allá, por un improvisado basural, a donde acudían los vagos y proliferaban los adictos a la marihuana. Mi hermana, ya desde chica abundaba en extraños hábitos, entre ellos afirmaba estar en comunión con los espíritus, y aseguraba poder contactarse con ellos. Ya, cuando era más adulta, la circundaban otras rarezas, como la de poseer incontables gatos como mascota, y otros tantos que salía a alimentar por el barrio a altas horas de la madrugada. Esto, junto al hecho que oficiaba de curandera de la zona, la predisponían a la habladuría de la gente. Además, su aspecto físico inspiraba de inmediato rechazo. Su cabellera era blanca como la escarcha, tenía el cuerpo levemente encorvado hacia adelante y cojeaba de una pierna. Por otro lado, su vestuario anticuado de madre superiora, bastante desalineado y sucio, que acentuaban aún más su precoz vejez, no le granjearía tampoco la simpatía de nadie, y no era raro que muchos dudaran de la integridad de su cordura, entre los cuales no me excluía. Pues bien, con frecuencia mi hermana solía instarme a que vaya a vivir con ella y que dejara de despilfarrar el dinero en alquiler. Yo por mi parte, aclimatado a mi estilo de vida solitario y agudizado a un sentido de fatalismo, rehuía su rareza. Existía otra razón de peso para negarme a hacerlo, ya que desde temprana infancia rivalizábamos por todo, y ponerme al resguardo de su amparo hería mi orgullo. Pero cuando no me fue más posible solventar lo del alquiler, me vi, 3 años después de mi separación, en el aprieto de irme a convivir con ella. Paso a describir con mayor detenimiento la quinta donde se desarrollaron los eventos siniestros. Tras cruzar el umbral de la verja enrumbrada, se erigía, como ya expresé, la casona central. Su techo de teja era a 2 aguas, de donde sobresalía una chimenea de material. La casa estaba rodeada por una amplia galería que a su vez se protegía de las inclemencias por un conglomerado de árboles arraigado en torno a ella. En el centro del patio trasero había un aljibe tan antiguo que tal vez rivalizaba con la momia iglesia de la jurisdicción. Al fondo, a unos 300 metros, había otra construcción edilicia mucho más modesta, equipada con una gran parrilla y comunicada a la casa principal a través de un sendero de baldosas rojas.
Tenía cierto aspecto a monasterio antiguo o a cárcel, a juzgar por los gruesos barrotes de la ventana. Fue allí donde yo me había instalado. Un poco más allá había una huerta y a un lado una montaña de leños apilados. Lo describo esto último porque desde allí diviso en mi recuerdo al infame instrumento de muerte. Una pequeña hacha recostada en el suelo o adherida a algún tronco, lista para ser utilizada cuando se la requiera. Cubierto de heno se emplazaba un amplio corral de techos bajos, donde gallina y ganso amontonados se guarecían del invierno, y del alcance de la jauría de gatos. Los animales aprovisionarían a los residentes de la casa de huevo y carne. La quinta, en su máximo esplendor, debía de haber sido majestuosa y muy opulenta. A través de su vestigio intuí que habría sido acondicionada a la jactancia y a los caprichos de su propietario, el señor Roja, lujo que corresponderán por aquella época con los de un coronel sudamericano. No obstante, al momento en que me fui a alojar allí, el estado de la propiedad era tan decadente que corría el serio riesgo de derrumbarse por sí sola. Su falta de mantenimiento era tan evidente que hasta carecía de luz eléctrica. Su fachada sería blanca, aunque estaba ennegrecida por los elementos y el hollín desplazado a través del aire. Hacía años que el techo no recibía tratamiento de ningún tipo. Estaba parcialmente hundido y sobre algunos tramos prescindía de tejas. Las paredes, partidas en distintos sectores, resumaban humedad y su pintura se descaraba. En sus tramos inferiores la conquistaban los manchones de mohos y de verdín. Asimismo, las puertas y ventanas compuestas de madera estaban deslucidas de barniz y en los casos más severos podridas. Las oxidadas vigas del techo parecían panciarse ante el peso de las telarañas. No hubiera nada que no estuviera expuesto a la desidia y cubierto de abandono. Incluso el patio se cubría por matas y yuyales. Por otro lado, el olor rancio proveniente de la cocina entremezclado al penetrante hedor a orín y a materia fecal de los gatos que se apostaban sobre la galería causaban náusea y hacían de ello un ambiente irrespirable. Por eso, a mi llegada, había sido natural que el aspecto sombrío y hasta tétrico de la casa, junto a su atmósfera nauseabunda, al solo contacto visual mío me haya inspirado repulsión. Pero no fue la única reacción negativa que experimenté de allí. La casa enseguida me comunicó la sensación de estar habitada o invadida por alguna fuerza oscura. De ahí deriva que nadie se atreviera a pasar por allí, ni menos a acercársele, ya que la casa transmitía una inquietud escalofriante que hasta el cartero se rehusaba a llevar las correspondencias. Otro hecho destacado era que durante toda mi estancia allí no habría visto nunca posarse ningún pájaro entre los árboles o sobre el tejado, ni observé que le revoloteasen mariposas e insectos, por donde comprende la propiedad. A excepción de la ya persistente de la casa, daría la impresión de ser un yermo deshabitado a toda manifestación animal. Otro hecho curioso reportado era que no crecía ninguna flor o planta, y si se ponía una tierra, ésta se marchitaba a las pocas horas de habérsela plantado. El único terreno fértil que parecía exorcizado a esa maldición nefasta era dentro de la parcela que comprendía la huerta. Allí crecía de todo y de modo abundante. En mi caso personal debo admitir que sentía escalofrío con solo enfrentarme con el aspecto de la casa, por lo que permanecía cortos periodos de tiempo allí dentro de ella, y solo cuando asistía a comer. Entre las incómodas sensaciones que me despertaba la casa, sentía que su ámbito era extremadamente frío. Ni siquiera los leños que se incineraban encima de la salamandra eran capaces de suministrarle tibieza a su ambiente. Lo inaudito era que sus moradores permanentes no pareciesen percatarse de ello. Durante mi breve estadía allí, yo prefería recluirme en mi cuarto y trataba, siempre y cuando me fuese necesario, de aislarme de todo contacto hacia mi hermana y mi sobrina. Con todo, asumí necesario plegarme lo más posible al extraño y humilde estilo de vida de ella, pero me resultó bastante difícil de adaptarme. Pero era eso u optar por vivir en la calle. Hoy, hubiera preferido 1000 veces la calle. Mi hermana solía hacer pan y extraía de la huerta todo tipo de verduras y hortalizas, a las que utilizaba para hacer ensalada, acompañado por algún caldo gordo de gallina o ganso. Ella parecía ser experta en hierbas medicinales, cosechaba tantos géneros y para tal diversos usos y curaciones que parecía abarcar todas las dolencias y enfermedades que azotasen sobre la faz de la tierra a los hombres. Algunas plantas, con las que preparaba su platillo, eran tan desconocidas y exóticas para mí que las comía con cierta desconfianza. Pero la mala condición económica me obligaba, a excepción del metal, a comer cualquier cosa que los jugos gástricos disolviesen dentro de mi estómago. A otras hierbas las maceraba y para preparar sus pócimas y ungüentos, que empleaba en sus artes mágicas y que combinaba mediante rígidas proporciones. En un principio ignoraba por completo cómo mi hermana habría obtenido la posición de la quinta. Pero después ella me expresó que cierto día a finales de los años 80 se había personado hasta la quinta para cubrir la vacante de cierto empleo en el cual el coronel Rojas, quien vivía solo, solicitaba una persona que lo asistiera a tiempo completo, porque ya se evidenciaba los síntomas de una enfermedad que le impedía valerse por sí mismo. Pero en lugar de Francis, el uniformado había contratado a otra mujer,
Mi hermana volvió a entrevistarse con el dueño de la quinta en otra oportunidad, pero esta vez le confió lo de Samantha. A partir de entonces, y según ella, se hizo cargo de atender a Roja y administrar su propiedad, que desde entonces no abandonó jamás. Yo no sabía que desde aquel día en que se me refirió a la vulgar historia de cómo mi hermana tomó posesión del inmueble del coronel, se invocaría en mí tal atractivo, por lo que se encerraría detrás de aquella historia misteriosa y sometida a aquel nombre tan enigmático llamado Samantha, que lo obligaba a un hombre, tal vez de carácter férreo y que estaba acostumbrado a dictar las órdenes, sin que nadie se la dicta a él, como Rojas, a ir a contramano de su voluntad y acatar la exigencia de mi hermana, y menos aún que sería el disparador que se inauguraría la serie de eventos sobrenaturales que después tuvieron lugar allí. Otro día, creo que fue aquel día en que me mantuve ocupado arreglando el techo, si mal no lo recuerdo. Sí, precisamente habrá sido tras esa labor, porque el día en cuestión me figuro en el recuerdo como exhausto, razón por la cual me propuso dormirme enseguida luego de cenar. Sin embargo, hacia la madrugada me desperté. Al hacerlo me pareció que las aves del corral se expresaban demasiado alarmadas, como si algo las inquietase. Sumergido en la completa oscuridad de mi cuarto me detuve a escuchar lo que afuera acontecía. Cuando consideraba que tal vez las acechasen alguna comadreja, oí agudos sollozos de mujer, quedándome petrificado por el terror. Y atiné a encender la vela, pero al hacerlo en breve los clamores cesaron. Pasmado me mantuve un buen rato suspendido del vértigo de la expectación. Observé a través de la pequeña ventana de mi cuarto. El patio fulguraba pálidamente poético a efecto de la luz de la luna creciente, pero no hube avistado nada anormal. Comprobé que la casa principal estaba sumida en profunda oscuridad, por lo que deduje que mi hermana habría de estar ocupada en su ronda de alimentación felina, y al cabo de un tiempo advertí que la zozobra de las aves se iban serenando y restableciéndoseles su calma habitual. En cuanto a la voz de la mujer que penaba, no volví a oírla, y me consolé en que habría sido producto de sugestiones. Al otro día le comenté sin convicción, y casi al pasar a mi hermana, lo del extraño evento. Al oírlo recuerdo que el rostro de ella se le crispó de una vaga expresión de tenebrosidad, tras lo cual sentenció: es el espíritu de Samantha, que llora por la pérdida de su hijo. Yo, que creí que al exorcizarle, su amargura por fin me haya liberado de ella. Hace años que no hubiese vuelto a aparecer. Expresó con naturalidad, aunque sobre sus expresiones fluía una fría resignación. Ten cuidado y trata de no involucrarte con ella. Me aconsejaba mi sangre. Te lo advierto, no le hagas caso a sus dictados. Es muy manipuladora e intentará seducirte por cualquier medio. Su esencia está demasiado amargada y aturdida de odios, y si no eres lo suficientemente prudente en cuanto a ella, podría presentar algún tipo de desgracia. Yo la conozco muy bien, sé de lo que es capaz, y es probable que se haya disgustado con tu presencia sobre la casa, pues no tolera a los hombres. Enfatizó mi hermana. En cuanto a mí, si no fuera que haya oído aquel llanto de mujer, diría que solo los desatinos de mi hermana la conducirían a creer en semejante alocada fantasía, pero admito que me divertía oírla. Las narraba con tal énfasis de convicción que si uno se distraía por unos segundos podría ser un ferviente converso de tales chifladuras. Al crecer mi interés referente hacia el asunto, que desechaba por completo, mi Franci me confió el pasado oscuro del coronel Roja, el anterior dueño de la quinta. Me mencionó muchas cosas, entre las que se contaba que aquel fue un hombre cruel y demasiado malvado, y me reveló que había servido de brazo armado a las órdenes de la Junta Militar tras el golpe de Estado implementado allá a mitad de la década de los 70, y que tuvo una participación muy activa y celosa en los exterminios efectuados contra disidentes que supusieron aquel régimen totalitario, o contra aquello que empezase distinto a ellos. Asimismo, se ensañó en aquella época del oscurantismo contra mucha otra gente inocente, sobre todo con personas del ámbito empresariales y adinerados, que hacía desaparecer para apropiarse de sus bienes y valores económicos. Su destacada crueldad le había valido el rango que ostentaba los últimos años de su vida. Pero el Altísimo, que es justo, ha tenido a bien emplagar a ese detestable inquisidor, con su cáncer hepático en retribución a su maldad. Me alegó mi hermana con una voz que sentí impregnada de cierto repudio. Como era ferviente y eficaz psicópata, prosiguió ella, se habría entregado con devota pasión a exterminar gente tanto que se sabe hasta que adaptó las instalaciones de su propio hogar para que sirviera a los fines maquiavélicos de campo de concentración. Su propiedad fue una zona de
cautiverio idóneo, porque estaba alejada y oculta de la mirada pública. Además, en aquella época, el barrio aledaño tenía una población bastante escasa comparada con la actual. Solo una vez se trasladó prisioneros allí, a la quinta, después de una redada en la que se interceptó a 13 personas, entre las cuales se situaba Samantha Aveldario, estudiante de medicina de la UBA y activista de izquierda que se encontraba embarazada de 8 meses en el momento de su aprehensión. Según mi hermana, los prisioneros fueron alojados en la edificación de atrás, que por aquel entonces ocupaba una extensión mucho más amplia, y que era lógico pensar que la parte faltante ya había sido demolida con muchos años de antelación a mi llegada. Los infortunados fueron expuestos a los métodos más sádicos de tortura y sometidos a todo tipo de vejámenes. Finalmente, los cautivos fueron, algunas semanas más tarde, declarados traidores a la patria, lo que haría acreedores a un tiro en la nuca. Antes de ser asesinada, la estudiante Samantha fue, junto a otras 3 chicas más, violada por todos los centinelas, pero en su caso particular se les trajo a ella el bebé de su vientre, aunque el niño hubo muerto durante el proceso. Esta es la razón por que el espíritu de Samantha vaga, ávido de odio y de sed de venganza, llorando sin consuelo por su fallecido hijo. Alegó sombría mi hermana aquel día y me confió que, al parecer, el coronel Rojas se deshizo de los cadáveres arrojándolos al pozo del aljibe, que luego ordenó cegarlo. A veces, en las noches de luna llena, aún perduran los gritos de martirio de los fantasmas, que aún rondan por la propiedad, atormentados ante la picana eléctrica o ante la quemadura de cigarrillo sobre los genitales, o ante el método de tortura denominado submarino, aplicado mediante un goce oscuro por sus verdugos. Luego de aquello, los días fueron transcurriendo normalmente, y no habría indicios sobre el horizonte que anticipara la desgracia que se avecinaría. Yo me mantenía ocupado en la restauración de la propiedad. Por alguna razón, la relación con mi hermana se fue progresivamente fracturando, tal vez motivada por viejas rencillas o antiguos rencores mal curados, o simplemente debido a su mal carácter. Como sea, lo que comenzó como discusiones menores degeneró en explosivos brotes de ira. Entre sus diversos desatinos, mi hermana hacía hincapié de que Samantha estaba disgustada con ella por haber introducido en la propiedad a un hombre. Pero yo reconocí en ello la intención de mi hermana que yo abandonase la casa. Las constantes peleas me llevaban a aislarme en mi cuarto. La noche misma del crimen tuvimos una acalorada discusión y yo me fui a acostar temprano. Como no había comido, poco después me dio hambre. En la oscuridad de la huerta arranqué algunas hierbas de forma azarosa con la que intenté hacerme una ensalada, que luego sazoné con sal y aceite. Cuando hube probado 3 o 4 bocados noté como que mis labios se hubieran adormecido. No sentí el menor contacto físico con el alimento. No sé qué impulso me invitó a repetir la misma operación de aprovisionarme de la huerta de más vegetales. Pero a diferencia de la primera, esta vez parecía cuidadosamente elegirlo, de acuerdo a un riguroso dictado que no entendí. Descubrí que en mi heterogénea elección prosperaban muchas plantas exóticas y medicinales, cuyas propiedades me eran tan inciertas que corría el serio riesgo de que fuesen venenosas. No sé qué me sugirió que en vez de cortarlas las machacara formando una especie de papilla. Cuando la probé, la sucesión de la realidad se partió en fragmentos y mis percepciones extrasensoriales parecieron alarmantemente agudizarse. Para mi sorpresa incrédula comencé a intuir sutilmente alguna especie de presencia. Algo incierto a mi alrededor oprimía mis sentidos y los recargaba de cierta intranquilidad. Al respirar el aliento de alguna acechanza, me privaba de conciliar el sueño. Hacia la madrugada creía oír los llantos de una mujer junto a los pasos imperceptibles, acompañado de otras pequeñas impresiones sobrenaturales. Fuera atemorizado, y mientras me desplazaba por el sendero que se comunica con la alcanza, alcancé a divisar cierta silueta humana que se discurría detrás del aljibe. Se asemejaba al reflejo de las sombras que a efecto de la luz pudiésemos proyectar sobre el suelo cualquiera de nosotros. Un contorno humano en el que no le sobresalía ningún rasgo físico, salvo 2 ojillos que emitirían unos leves destellos rojizos. Me quedé aterrado por el pánico. De aquella escena producida tantos años atrás, frente a mis ojos, aún no consigo sobreponerme. Cuando por fin contemplé el espíritu que mi hermana denominaba Samantha, su figura era la alucinación misma del paraíso.
Tal fue mi deslumbramiento que comprendí en el acto que mi voluntad estaba sujeta a su belleza embriagadora. A su contacto visual sentí el sometimiento avasallante de su energía. Mis sentidos experimentaron novedosas y electrificantes impresiones emotivas, que en ningún lenguaje humano o fórmula científica se aproximaría ni siquiera a describirlo. En su rostro habitaba una mezcla de inocencia, enlazada a cierta insolencia indecente y provocativa. Tenía el pelo anochecido, cubierto por un enigmático brillo. Su tez era clara, labios carmesí y un cuerpo dotado por sinuosas curvas fatales. La conexión entre ambos fue instantánea, y nos fuimos fusionando como el agua se fusiona con la piedra que va erosionando con melodía y dulce paciencia. Si al contemplarla creerán que estoy loco, ¿qué pensarán si les revelo que el espíritu hablaba conmigo? Utilizaba un lenguaje telepático con el que me había expresado que mi hermana sentía celos de mí y me detestaba. Me dijo que me cuidara de ella porque su maldad que la cubriría es muy enferma y le ha oscurecido una gran porción de su alma. Me reveló que Francis la había vengado del coronel al aplicarle todo tipo de tormento hasta determinarle su muerte, cuando aquel estuvo indefenso a raíz de su enfermedad hepática. Luego se deshizo de él, enterrándolo sobre la propiedad. Para respaldar lo expresado, Samantha me impuso imágenes sobre mi mente en la que podía ver a mi hermana lanzándole al coronel agua hirviendo entre sus piernas. Es a partir de entonces donde mi mente parece abismarse y se desbarranca por el declive de la confusión, y la integridad de la realidad se va desfigurándose a mi alrededor. Sé que tras aquel encuentro varios días rodaron sobre mí, inciertos. O tal vez solo fue uno, dilatado por monstruosas distorsiones, cuando irrumpió la policía en la propiedad. Yo me figuraba en aquella ocasión en el piso de mi cuarto completamente desnudo y totalmente ensangrentado. Cada minúscula parte de mi ser estaba electrificada por una conmoción incierta. Desvariaba con la mirada anclada al techo. Los sonidos y las voces de los uniformados que intentaban derribar la puerta me llegaban como un eco. Se ondulaban y se perdían entre alucinaciones que rememoraban momentos más florecientes de mi vida, como cuando me casaba. Una vez detenidos por ello, me sacaron aturdido afuera, y allí contemplé la macabra escena que ignoraba por completo. Sobre el suelo, regado de sangre, yacían los cadáveres de mi familia, desmembrado por el hacha. Recién cuando los policías indignados descargaron su furia sobre mí por medio de lluvias de golpes y de insultos, comprendí la real dimensión a lo que me enfrentaba. Aún resuena el dictamen del psiquiatra que me evaluó, que dejó asentado que mi etapa de declive luego de mi separación resultó decisiva para despertar mi temperamento bestial. Según su diagnóstico, mis frustraciones se fueron solidificando en odio y rencor contra mi semejante. Y tales sentimientos perjudiciales se calcinaban dentro de mi naturaleza de forma incontenible. Y esa inmensa olla de presión acumulada detonó en el cataclismo de la locura, propiciado además por la intoxicación de los hongos alucinógenos, que despertó sin contención mis instintos más sádicos. Son muchas las dudas que abrigo y a veces pienso que Samantha solo existe en mi imaginación. Pero entre las cosas que no cierra, ¿cómo se explica entonces que haya tenido el conocimiento de poder componer una secreta pócima mágica que según los especialistas fue utilizada por los chamanes de antiguas tribus, asentados sobre la ribera selvática del río Amazonas para contactarse con las regiones espirituales, como ha quedado demostrado cuando se analizó el resto de puré hallado en mi cuarto? ¿O cómo pude instrumentar el hacha con precisión si mi brazo derecho estaba inutilizado desde niño? Recuerden lo de mi pensión tramitada. Y yo, zurdo que sepa, no soy. Ahora guarden un poco de silencio. No vayan a expresar absolutamente una sola palabra, ni revelen nada de lo que les di. Sean cautos, que va pasando revista a los facultativos que estudian la mente. Efectivamente, el médico habitual, escoltado por uno más joven, al que parece instruir, cruza frente a la celda del recluso. ¿Cómo se siente hoy, señor Aria? Le dice este, pero a quien el médico le hubo dirigido la cortesía ni le responde. Entonces, ambos médicos prosiguieron la marcha por las instalaciones del centro psiquiátrico, mientras que el que había emitido el saludo se lo oía decir al más novato. Como ves, aquí lidiamos con los casos más irreversibles. Al hombre que acaba de contemplar es uno de los ejemplares más raros de aquí. ¿Se centró en la pila de cartas que conserva en su celda? Allí es donde documenta toda su vida desde hace años. Su mente averiada no acepta haber asesinado a su familia y la achaca a fuerzas invisibles. Y desde que llegó aquí,
no ha dejado de componer cartas en donde remite ante la sociedad su inocencia, pero su mente desvaría tanto que en ocasiones termina por confesarle los crímenes de los que se defienden. Nosotros le proporcionamos el papel y crayones especiales con los que no pueda acceder a hacerse daño. Se lo permitimos porque lo mantiene tranquilo y a raya. ¿Lo ven por qué me río del dictamen de ellos? Los muy ciegos desechan la posibilidad de que Samantha exista. Sí, el espíritu que solloza en las noches. Pobres ingenuos. Y a ustedes que les escribo, les permito declararme loco, pero jamás un mentiroso. Samantha sí existe. Mi hermana me lo previno, de que era muy manipuladora, y yo no la escuché, y me dejé convencer ante su encanto. Ahora que he aprendido, sé que no es precisamente una mujer. Y puede cegar y enloquecer la mente de cualquier ser humano que se proponga.